Más de 109.000 niños aragoneses volverán a clase el próximo 10 de septiembre en un nuevo curso en el que el Departamento de Educación estrenará 8 nuevos centros para cubrir la demanda en zonas como el sur de la ciudad de Zaragoza. También aumenta la llamada escolarización temprana para niños menores de 2 años, que sigue consolidándose después de 3 años de funcionamiento y que por primera vez llegará a zonas rurales. Serán 23 los centros educativos de nuestra comunidad autónoma los que cuenten con aulas de escolarización anticipada, con más de 430 plazas, que supone un incremento de más del 70% en relación al curso anterior. Y es que esta escolarización temprana, junto con el modelo Brit Aragón, que en este curso ya llegará a la mitad de los colegios de la comunidad, son las dos piezas sobre las que el nuevo gobierno quiere continuar sustentando la educación, una herramienta clave también para la despoblación. Innovación educativa y bilingüismo son dos ejemplos claros de la política de vertebración del territorio de este gobierno. Ambas propuestas llegan al medio rural, a lo que suma la apuesta clara por el mantenimiento de escuelas abiertas con 3 alumnos, que se tomó en el año 2015 y que permitió en la pasada legislatura mantener un gran número de ellas abiertas. Este nuevo curso además comenzará a funcionar el nuevo banco de libros centralizado por el Gobierno de Aragón, al que ya se han apuntado 50.000 niños de primaria y secundaria.